Yo pisaré las calles nuevamente. Estábamos escuchando por Pablo Milanés y Víctor Manuel. Estás oyendo, ya no soy yo. Y seguimos con este programa del Club de Fans dedicado a Miguel Litín y estábamos en línea con Francisco Fasano. ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, acá homenajeando al gran maestro que de alguna manera, además se le puede decir maestro porque su obra es de docencia pura, me parece. ¿Qué opinás? Sí, por supuesto que sí. O sea, de él se aprenden los distintos costados de su personalidad. Como cineasta, como gran autor que ha sido de la coherencia de sus temas, un gran docente, porque por otra parte fue el que montó hace unos años en Chile la Escuela de Artes Audiovisuales, en una de las pocas universidades públicas gratuitas en Chile, y de ahí han salido unos cuantos realizadores, ¿no? Y bueno, además, como persona uno aprende y he aprendido de él muchísimo también en esta hermandad de hace muchos años. Esta hermandad de hace muchos años que ha generado proyectos extraordinarios. Te presento, está con nosotros Pablo Piedras también en la noche de Buenos Aires. Les quiero preguntar a los dos qué opinión tienen de esa frase que usaba cada tanto Litín, que es simplemente cuando firma soy feliz, cuando firmo soy feliz. No, me parece que, digamos, es un cineasta que, digamos, tiene mucho trabajo en Chile hasta el golpe de Estado y que después siempre se las ingenió por volver a filmar. Aún ahora, en estos últimos 15, 20 años, lo que uno puede ver de él, lo que uno puede escuchar es que siempre buscaba la manera de estar filmando, de estar en rodaje. Uno lo escucha y siempre comenta que en los momentos que rueda es feliz, que está relajado, que disfruta, que hay toda una idea de familiaridad. Me parece que tuvo bastante inteligencia durante la década de los 80 y los 90 también para, en un contexto dificultoso, poder producir a partir de coproducciones con Europa, con América Latina, de estar buscando historias, de conectarse con la literatura latinoamericana para que le dé justamente una fuente de relatos y poder mantenerse todo el tiempo rodando, ¿no? Que no fue tan fácil en esa época, cuando hacer cine salía carísimo. Todavía lo sigue siendo, pero no tanto como antes. Sí, sin duda que él evidentemente es feliz cuando filma, porque él en realidad es un cineasta no full time, sino full life. Full life, sí, exactamente. Siempre está pensando en cine, en todo momento, todo lo que está viviendo está pasándole antes en celuloide y ahora digitalmente por su mente, pensando que esas historias hay que contarlas. Esa pasión por contar historias, ¿no? Pero también una pasión, como es un gran lector, y además es escritor, porque ha escrito varios libros, él tiene ese nexo también entre la literatura y el cine, ¿no? Admira el talento. Lo ha llevado adelante, por supuesto, y ahí nace también su gran amistad con García Márquez, ¿no? Eres un gran admirador del talento ajeno también, ¿no? Yo recuerdo hace unos años estábamos preparando un programa especial en Chile con Fernando Sabater y fuimos a la casa de Miguel, que nos sorprendió porque se conocía la obra de Sabater de punta a punta. Fue una fiesta esa tarde para hablar de cine, para hablar de literatura, para hablar de política. Era nutritivo, no sé si la palabra vale, era nutritivo Litín. Sí, sin duda, y no sé si a la casa que fuiste fue a la de Palmilla o en Santiago. No, en Santiago. En Santiago, porque él con un jardincito al sí, al fondo. Sí, muy linda. Pero él tiene además una casona, la casona en Palmilla, donde nació. Ahí tiene una casona que es fantástica, antigua, que perteneció a un presidente chileno, y que con el gran terremoto de hace unos cuantos años buena parte se cayó,
y como yo había estado ahí y felizmente la había filmado toda, mucho se pudo reconstruir gracias a esas filmaciones hechas en Super 8 en su momento. Fue muy, y eso ahí, porque él es pintor también, tiene su atelier de pintura y hace unos cuadros maravillosos, grandes, muchos retratos, tiene un retrato de Ángel Parra que es fantástico, y me estuvo pintando a mí también, y tiene unos murales ahí en esa casona, que es esa casona antigua con esas galerías, ¿no? Recorriendo. Y todo lo transforma en arte, todo va transformándose en arte. Absolutamente. O sea, ahí cuando yo creo que él, así como Kurosawa, pintaba sus películas, y uno ve las pinturas y las películas, ese colorido, esa pasión está en sus películas y en sus pinturas. Estamos charlando con Francisco Fasano. Es cineasta, documentalista, periodista, director, productor, conductor de programas de televisión y radio, publicista y actor. Desde el año 1991, realizando Teleproyecto, en 2007 produjo y dirigió 30 capítulos de Habitantes en la TV pública en Argentina. Desde octubre de 2019, produce y conduce Hábitat Mediterráneo en Alicante, España. Fue titular de la agencia de publicidad Fasano Producciones, co-creador en 1975 del suplemento de arquitectura de Diario Clarín de Argentina. Director y conductor del ciclo Teleproyecto en Radio, de Radio El Mundo en Buenos Aires. También integrante del Consejo Asesor Consultivo del Instituto de Cinematografía de Argentina, como directivo de la Asociación de Cortometrajistas y Documentalistas Argentinos. Fasano durante años también fue un estrecho colaborador del ITIN y la única persona que lo acompañó en aquel peligroso proyecto que desafió al régimen pinochetista. Gracias a que él tenía una agencia de publicidad, consiguieron los permisos que les permitieron entrar a filmar a Chile bajo la excusa de una campaña de promoción del turismo. Fueron 2 meses en los que ambos protagonistas vivieron alertas, evadiendo los controles de la dictadura. Una historia que, una vez consumada la hazaña, Gabriel García Márquez reconstruyó en su libro La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. Contanos, por favor, cómo fue la decisión que tomaron para esa aventura en sí mismo que fue Acta General de Chile, y todo lo que vino después de Acta General de Chile, García Márquez, la historia completa, todo lo que significó esa aventura artística, política, cinematográfica. Bueno, va a ser un poco difícil sintetizarla porque ha sido realmente con muchos matices, pero haciendo una breve síntesis, algunas aclaraciones para tener en cuenta. En el Festival de Cine de Mar del Plata del año 84, él vino invitado, y ahí hablando surgió la idea de él de hacer una película que iba a ser argumental, del cual un exiliado chileno que entra clandestino a su país para conocer de cerca cómo se estaba viviendo esa realidad. Eso, que era una película de ficción, bueno, estaba colaborando un poco con él, y derivó en que llegó a una conclusión de que él no podía contar algo que desconocía, porque en definitiva sabía, por lo que le contaban los que llegaban a Madrid, donde él estaba viviendo en ese momento. Y entonces decide ingresar él, clandestino. O sea, el personaje se convirtió en el personaje de la película. Por supuesto, después de haberle dicho que estaba totalmente loco, ya conociéndolo, sabía que no iba a cambiar de opinión. Ya habíamos trabajado juntos 5 meses en Nicaragua con Alcino y el Cóndor, película nominada al Oscar. Bueno, o sea que ya lo conocía bien de cerca, y ahí empezamos a armar un poco la estructura. Pero él entró clandestino, yo no. Yo, justamente, como señalaban ahí en la síntesis, gracias a mi agencia de publicidad, yo entré con mi nombre y apellido, y los movimientos que dábamos ahí. Una cosa muy curiosa: en plena dictadura pinochetista, con Pinochet a la cabeza, y estado de sitio y eso, en los hoteles
presentaba mi pasaporte y era Francisco Fasano y acompañante. No pedían los documentos del acompañante. Estamos, acuerden lo que era ese momento, una cosa que me sorprendía absolutamente. Entonces, bueno, eso simplificaba algunas cositas. Y ahí entramos y se movían unos 4 equipos. Había uno que era chileno, pero después los otros eran de distintos países, italiano, francés, y había que conducirlos. Ninguno de ellos conocía que había otro, creían que era el único. Era un proyecto celular, para denominarlo políticamente. Claro, exactamente. Y entonces, claro, de todas maneras, esto, ser clandestino no significa cámara oculta, ¿no? De ninguna manera. O sea que ahí, en cuanto ponías un trípode, venían los carabineros a pedirte todos los papeles. Entonces, lo que tratábamos era de que él estuviera lo menos posible en las filmaciones. O sea, íbamos nosotros, él me decía todo lo que buscábamos, los lugares, lo que quería hacer, y en la mayoría de las filmaciones estaba yo y no él, justamente para evitar ese problema, ¿no? Porque, de hecho, él había sido actor, yo también tenía mi formación actoral, y que representábamos los personajes aún en los hoteles. O sea, yo jamás le dije Miguel en un hotel. En el único lugar donde éramos nosotros mismos era en los coches que alquilábamos, que se convertían en oficinas rodantes, y ahí planificábamos todo, porque suponíamos que en el hotel nos podían estar escuchando, grabando o algo por el estilo. Entonces, ahí se armaba todo eso, y luego se filmaba, y luego, cuando salía, yo le contaba lo que había pasado, y entonces, cuando termina todo esto, y sale la noticia, que yo justamente la lanzo a Couselo de Clarín, que había colaborado y además era amigo, y sale un sueltito ahí que se logró entrar, de que había estado él y ya estaba afuera. De golpe en mi agencia llama Gabo García Márquez, atiende ahí la señora Berta, no me acuerdo, y le dice que quiere hablar conmigo, que el negro samaritano le había dado mi teléfono porque estuvo buscando cómo podía conseguirlo al Litini, y bueno, al final dijeron, mira, Frankie es el único que puede decirte hoy. Entonces llama ahí, yo no estaba, le dice, bueno, dile por favor que me llame en cuanto llegue. Dice, bueno, ¿y quién me habla? Gabriel García Márquez. La señora, que era fanática de él, empezaba a balbucear y sí, mi hija, soy yo, dile que me llame. Entonces, bueno, cuando llamé, habló con él y me dice que no se lo cuente a nadie. Yo quiero escribir esa historia. Bueno, efectivamente así fue. Se encontraron en La Habana, le contó todo, pero pasaban 2 cosas ahí. Primero, Miguel contaba todo lo que él tenía en su cabeza, todo lo que había hecho. En muchas participó y en muchas no podía participar, o sea que le contaba lo que yo le había contado, o sea, con exactitud no podía contarle esa vivencia porque todavía no había visto ni un fotograma. Las películas salían, como diríamos ahí, en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, ¿no? O sea, claro, además, como característica, no hubo un preguión, fue la investigación. No, y no había un parte de cámara, no había un parte de sonido, no había nada, porque todo tenía que salir metido entre el material que llevaban los italianos, que llevaban los franceses, que los italianos estaban trabajando para la RAI, los franceses o sea, cada uno estaba haciendo lo suyo, ¿no? Y en el medio de todos esos materiales iba el nuestro, pero no había nada que lo identificara. Entonces, de hecho, yo tuve que estar medio año en televisión española en Madrid, viendo todo las películas y escuchando todos los sonidos, y encontrando a qué correspondían. Y fue un trabajo más de arqueología que de cine, porque la verdad, este sonido debe ser de las minas de carbón en Lota. No coincidía. Entonces tiene que ser en Valle de Oro, en el norte, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste sin poder volver a Chile? Supongo. No, sí, sin poder volver a Chile volví
muchos años después. No quise volver hasta hace unos años, que fui justamente cuando ya Miguel estaba de vuelta. Mientras Miguel estuvo afuera, yo no volví a Chile. Fue una aventura fantástica. ¿Qué repercusión tuvo en los primeros momentos en Chile que vos hayas conocido? Bueno, el libro de García Márquez fue confiscado en Valparaíso y quemado, ¿no? No logró, no se pudo distribuir, a pesar de que había un distribuidor de García Márquez en Chile, ¿no? Que lo importó fue quemado. Y por supuesto, no se podía difundir nada, ¿no? O sea que eso era algo que en Chile se supo, por supuesto, y como también estaban todas esas cosas que medias cifradas, porque viste el movimiento patriótico Manuel Rodríguez, no se podía hablar de él, pero ellos se daban a comunicar a través de los atentados que hacían a las torres de alta tensión, y entonces el apagón era la síntesis de que había habido algo. Entonces lo que había que hacer era de alguna manera que durara lo menos posible el apagón, para que se diga duró lo menos posible el atentado, ¿no? Entonces era una especie de pulseada permanente. Había formas de hacer entender qué cosas que habían pasado, ¿no? Pero en realidad Acta General de Chile, que fue una miniserie en la cual, en televisión española, fue una miniserie de 4 capítulos de 1 hora. Bueno, no se vio nunca. Y tampoco se vio en Argentina, ¿sí? Porque en Argentina, en ese momento ATC, claro, estábamos en el medio de una serie de líos de los cara pintada y todo, había todo una ebullición muy grande, y esa película era muy incómoda porque tenía un último capítulo que era sobre Salvador Allende y su postura frente al golpe de Estado, ¿no? Y entonces, bueno, el ATC la compró para no darla. Nunca se vio la miniserie. Entonces, con el Pato Contreras, en ese momento, armamos un circuito under, digamos, seguía siendo clandestino, ¿no? Todo. Y o sea, hubo coherencia del principio al final. Al final, porque con los grupos de exiliados chilenos o no exiliados que vivían en Buenos Aires, se hacían una especie de cineforum donde pasábamos los capítulos y luego había un debate, una charla, yo contaba la experiencia. Bueno, enriquecedora. Se armó un circo interesante donde seguía teniendo esa cosa clandestina, ¿no? Tenemos en el túnel del tiempo, Francisco, a Miguel. Sí. Vamos a escucharlo. Bueno, la primera película que yo la vi en el huerto de la casa de mi abuela. Mi abuelita tenía su casa frente a la estación de Palmilla, y ahí se paraba el tren, ahí se detenía el tren de la tarde, y ahí le ponían agua al tren, unos chorros de agua, tal. Entonces el tren se detenía mucho tiempo, entonces la gente bajaba y conversaban con los lugareños, compraban fruta, se tomaban un trago de vino, se comían un sándwich de pernil, todo muy, muy campesino. Y bajaban los circos también. Entonces normalmente los circos, mi abuelita les prestaba el huerto para que hicieran la función, y yo por supuesto, que era su nieto regalón y mayor, estaba en primera fila sentada al lado de ella. Un día llegó un señor con un trípode, y con una cosa extraña, unas cosas negras, raras, y colgaron junto con otros gente del lugar una sábana en el huerto. Y en esa sábana en el huerto, yo junto con otro grupo de campesinos despavoridos vimos la primera película. Y vimos los primeros caballos que cruzaban, que no eran caballos verdaderos, que eran como sombras, y eran gigantescos, y eran rostros gigantescos, y era un barco, y era el mar, y eran las rosas en medio del mar. Y claro, y ahí quedé subyugado para siempre, porque pensábamos que las voces, que las canciones, que la música, que las imágenes
salían de entre medio de los árboles, de entre medio de las verduras, y corríamos junto con los demás niños a mirar por detrás de la sábana a ver qué es lo que había, y no había nada. Entonces, el primer cine al que yo asistí fue un huerto donde se proyectó una película en que las imágenes se multiplicaban en la misma medida de que todos éramos espectadores de un fenómeno que iba más allá de toda nuestra posibilidad de que existiera eso. O sea, era lo más maravilloso que yo había visto nunca, y lo más maravilloso que yo he visto nunca. Luego ya después fue más, bueno, yo tenía 3 años, y este señor Morales, que es su apellido, siguió yendo a este lugar, y entonces me regalaba fragmentos de películas. Cuando se rompían las películas los pegaban allí mismo y seguía la función, y yo me empecé a hacer mis primeras películas con esos fragmentos. Recuerdo, por ejemplo, una función de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que era muy típico a la Semana Santa. Iban a proyectar. Y entonces un campesino, al ver que iban a matar iban a crucificar a Jesucristo, sacó incluso un revólver, se puso a disparar y dijo: a mi Señor no me lo mata nadie. ¿Sabes cuál es la realidad? ¿Cuál era la ficción? Luego la película que marcó mi vocación definitivamente fue Roma Ciudad Abierta, de Rossellini, porque esto lo vi cuando ya tenía 9 años, y para mí ya tenía ya un principio, una crisis entre lo que era la educación religiosa y lo que era la relación social con el medio. Y entonces de pronto encuentro en Rossellini y en Roma Ciudad Abierta que hay un sentimiento religioso y también una gran propuesta. Los recuerdos nostálgicos de los comienzos de la relación del cine con Miguel Litín. La verdad que el tema del circo ha estado siempre presente en sus películas. O sea, la fascinación por lo del circo en Alcino y el Cóndor, bueno, también ahí el circo aparece, y en muchas de sus películas aparece. En La Viuda de Montiel, que es la película hecha de la novela de García Márquez, también. O sea, el circo siempre ha permanecido en su memoria y lo ha reproducido en la pantalla. Pablo, ¿qué relación existe, si es que existe, entre los procesos históricos y la memoria que puede llegar a conservar el cine? Y el cine desde muy temprano empieza a ser observado por incluso los teóricos ya de primera época del siglo XX. Decían que el cine podía ser parte de una memoria audiovisual de la sociedad, y por lo tanto tenía como casi una función que el Estado debía también promover, ¿no es cierto? Rápidamente los rusos, todos los gobiernos que tuvieron alguna conciencia respecto de este poder que tenía el cine para historiar y para construir memoria, ¿no es cierto? Para conservar imágenes en movimiento y servir a los procesos de memoria, ¿no es Cuando cierto? se produce el mix con la ficción, ¿corre riesgo la memoria documental? No, yo creo que no. Todo lo contrario, cuando se produce lo que vos llamás el mix con la ficción, lo que aparecen son imaginarios, digamos, porque aún en las ficciones lo que se están registrando, en algún sentido, son imaginarios de cómo se pensaban determinadas épocas en ciertos periodos históricos, por lo cual uno siempre, incluso los documentales, tienen desviaciones, deformaciones, están filtrados por una subjetividad, por una ideología. No digo que sean lo mismo, pero lo que quiero decir es que siempre se convierte en algún punto en documento de una época. Francisco, ¿qué opinás? No, sin duda, y el cine, primero, es de por sí la posibilidad de recrear la historia y de vivirla de cerca. Por lo cual hay un cine que rescata los hechos históricos y la memoria y la actualiza y la pone ahí. Hay otro cine que se adelanta, ¿no? y que inclusive se plantea lo que va a pasar en el futuro, digamos, ¿no? O sea, también los riesgos de cierta realidad en una progresión hacia el tiempo.
Pero ese mix donde se juntan lo documental, como bien decía Pablo, siempre hay un prisma por donde pasa, un prisma subjetivo, por donde pasa todo lo que se transmite y refracta hacia el lugar donde uno como individuo le agrega lo suyo, consciente o inconscientemente, de todas maneras eso está. Pero esa creación lo que hace es enriquecerlo, salvo que esté hecho malintencionadamente, en cuyo caso ya no es ni cine, ni documental, ni nada, es publicidad, es otra cosa. Pero efectivamente se enriquece porque en alguna medida esa sinergia se produce entre el espectador que lo hace suyo y lo ingresa, ¿no? y recrea las historias. Las historias tienen sentido en la medida en que hacen este feedback entre el creador y el que lo recibe. Entonces, eso lo que hace es ir enriqueciendo y disparando cosas. Miguel, con 3 años, se le dispara algo que después a lo largo de los años lo va a desarrollar, o sea, generó algo, eso que está ahí. Y eso que uno hace que no sabe qué es lo que va a pasar. Sin embargo, en aquellos que lo vieron, pocos o muchos, ¿no? A su vez es una semilla nueva que va a generar nuevas historias. Hay un historiador que se llama Marc Ferro, un historiador francés, y habla del cine como fuente y agente de la historia. Entonces hay una primera parte que es de la que estamos hablando, que el cine es una fuente para pensar, para reflexionar sobre la historia, pero también el cine, a partir de ciertos procesos que desata, es un agente vivo de la historia. Por ejemplo, sin ir más lejos de lo que estaban hablando recién, que es Acta General de Chile, es una película que no solamente registra, digamos, y saca una radiografía al Chile de 1985 y de ese periodo, sino que es una película que también se involucra en la realidad social y forma parte de una forma de militar en contra del gobierno de Pinochet, de la dictadura, de mostrar las filtraciones, de debilitar ese gobierno. Lo que quiero decir es, no es solo una película que documenta, sino es una película que es un agente, que produce acción, que produce movimiento. Del otro lado, del espectador. Absolutamente, que transforma la historia, digamos, es parte, es un agente transformador de la historia. ¿Cuál es el riesgo? Sí, Francisco. No, dice, sigue. La militancia a través del arte y la preocupación de los creadores por lo social y lo político corre el riesgo muchas veces de caer en el panfleto. ¿Cuáles son los márgenes entre militar, trabajar para una sociedad mejor y la caída en el panfleto? Bueno, yo diría que más allá de que el panfleto es un estilo literario, ¿no? Que sí, tiene sus propias reglas, ¿sí? Así a diferencia de la novela o de la poesía, pero evidentemente en el caso del cineasta político que hace algo donde plasma su idea política pero a través de una historia que no necesariamente no es Goebbels, no es una campaña publicitaria, son historias de gente, ¿no? Que desarrolla sus necesidades, sus aspiraciones, sus acciones, sus pequeñeces humanas y sus grandezas humanas también, y ahí es donde surge la idea política y el mensaje va ahí, pero no es un mensaje publicitario, es un mensaje de vida, es algo que el creador siente, que le excede a su propia humanidad, y esa necesidad de comunicarlo y transmitirlo se convierte en un efecto artístico. Pablo, hacemos una pequeña pausa y seguimos en el Club de Fans de esta noche de sábado. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Y seguimos en este seguimos. programa en el Club de Fans, hoy con nuestro personaje, con Miguel Litín, y con nuestros fans invitados, con Pablo Piedras, que está acá en el estudio, y con Francisco Fasano, que lo tenemos de manera telefónica. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Pablo, tenías para decir. No, retomaba la cuestión del panfleto que vos habías introducido antes. Fue toda una discusión eso en la década de los 60 y los 70,
incluso en Chile, un cineasta como Raúl Ruiz, en la época en que se realizaban los festivales de Viña del Mar, donde se juntaba todo el movimiento del nuevo cine latinoamericano a discutir de cómo hacer confluir cine y política, discutían bastante esta cuestión de la preeminencia de lo documental, del trabajo, por ejemplo, que hacían Solanas y Getino con La Hora de los Hornos, como un trabajo, de acuerdo con Ruiz y con Glauber Rocha, demasiado panfletario o demasiado explícito, ¿no? Y que no tenía una elaboración poética, o la elaboración poética que a ellos más les interesaba del cine, ¿no? Una discusión que ya estaba muy vigente en ese momento, en la década, fines de la década de los 60, comienzo de los 70. Francisco, ¿por qué crees que hoy los jóvenes quieren hacer cine? Según tercera década del siglo XXI. Bueno, yo pienso que primero hay algo que está claro. Hoy vivimos en un mundo audiovisual, ¿no? Y de una forma o de otra, la imagen y su combinación con el sonido es permanente. Y quizás por eso, bueno, los jóvenes leen menos, hay una creciente, leen de otra forma, ¿no? Pero esta relación nuestra con el libro, con el papel, con la tinta, el olor de las tintas. Ensuciarse los dedos con la tinta. Es una cosa sensorial, sensual, que me combinaba con el hecho de la lectura. Sin embargo, hoy, bueno, todo el mundo tiene en sus manos una cámara, tiene un botoncito que se aprieta y dice rec, y a partir de ahí registra. Todo el mundo se ha democratizado también la posibilidad de hacer cine, porque está mucho más al alcance. Antes era muchísimo más difícil por sus costos, etcétera, ¿no? Sin duda. Y yo creo que en definitiva la vida se renueva con distintos matices de packaging, pero las esencias son las mismas. No hay que quedar atrapado en ciertas circunstancias y momentos. No, porque el ser humano tiene necesidad de contar sus historias. Y por supuesto que la cuenta en las cavernas, pintando en las paredes, ¿no? Pero hoy por hoy utilizando las herramientas que tienen a su alcance, pero esa necesidad de trascender, de contar su historia. Por supuesto que hay mucha banalidad, pero siempre la hubo. En definitiva, quedaba oculta porque no la podían llevar al celuloide. Pero hay una pasión, y también hay muchos mejores cineastas hoy, porque también se ha desalambrado, digamos, la cultura del cine, la técnica, el lenguaje, el código. Nuestro cine argentino tomaba las novelas, los libros, y los llevaba al cine, pero en la época en la que los guiones tenía de un lado la imagen y del otro lado el texto, siempre se caían para un lado, para el lado del texto, ¿no? Todo se explicaba, o sea, porque estaba demasiado inmerso. Había sobreabundancia de explicadores. Sí, claro, y entonces si entraba mojado, tenía que decir cómo llueve afuera, ¿no? Todo tenía que estar. Entonces, hoy creo que ya no. Hoy hay chicos que realmente hacen cosas, y bueno, Pablo mencionó hace un rato a Glauber Rocha, y él definía un poco el cine con aquello de una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Hoy la cámara la tienen en la mano los chicos. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que hay es un desarrollo de un nuevo ecosistema audiovisual, que de pronto habría que pensar hasta dónde tiene que ver con el cine como lo concebimos durante el siglo XX y hasta dónde es otra cosa, ¿sí? Las narrativas son otras, las estrategias de divulgación de las películas son otras. Creo que es muy fácil, como señalaba recién Francisco, filmar, lo puede hacer casi cualquiera, pero después distribuir y exhibir las películas, esos circuitos siguen estando hiperconcentrados, e incluso en algunos casos
son monopolios si uno quiere llegar a amplias audiencias, ¿no es cierto? O sea que la posibilidad del registro y de filmarla tiene, uno podría decir, casi todo el mundo con un teléfono. Ahora la posibilidad de que eso se difunda y llegue a amplias audiencias es más complejo. Entonces ahí me parece que hay una diferencia. Y después la otra, que yo a veces me gusta distinguirlo, la idea de una cultura audiovisual y una cultura cinematográfica, que me parece que ahora estamos más dentro del primer eje, ¿no? De una cultura audiovisual que no necesariamente tiene al cine y a los ejes con los cuales nosotros pensábamos la imagen como su principal referente. ¿Las plataformas ayudan o no en el desarrollo de la industria del cine y en el desarrollo de lo audiovisual? Bueno, yo no soy particularmente pesimista respecto de las plataformas. Me parece que tienen lados positivos y negativos. Creo que, por un lado, juegan un rol muy fuerte en iniciar y en seguir produciendo cine a partir de canales privados. Por ese lado puede ser interesante. Por otro lado, para mí tienen un fuerte eje uniformizador, homogenizador de las narrativas, de las estéticas. Me parece que hay muchos problemas para pensar la puesta en escena, mucho protocolo a la hora de producir, y eso genera, como venía diciendo, una idea de que todo se parece demasiado. Incluso cuando las miradas de cineastas se involucran en las plataformas, tienden a ser limadas en su subjetividad o en sus elementos más innovadores. En este sentido, ya mi mirada no es tan optimista respecto a las plataformas. Creo que cumplen un rol interesante en cuanto a la producción, pero que también tienen ciertos riesgos, ¿no? Francisco. Sí, yo coincido en líneas generales, porque sí, efectivamente, el problema no pasa tanto por los mecanismos. Siempre fue difícil el distribuir. El tema de la exhibición del cine, aún llegando a hacer la película, bueno, y si de jueves a domingo en las 3 la media se terminó, ya te la levantaban de cartel, eso fue desde siempre, y los tanques copando todas las cosas, es imposible competir contra eso. Hoy de golpe aparecen estos espacios, como estas plataformas, que a veces lo hacen con una explosión de llegada muy importante, pero también el tema no es la herramienta, sino en definitiva el contenido. Y en ese sentido sí coincido también en que estamos hoy es un mundo audiovisual, como señalaba, pero evidentemente los principios de lo que significa el cine como tal, en sus diferentes lenguajes, ¿no? O sea, el documental, la ficción, etcétera, todavía se confunde un poco, y es cierto, pero hoy también la música es todo muy igual, ¿no? Todo tiende a ser muy igual, a mimetizarse, a masificarse de una manera donde parecería ser que quizás no lo afirmo con certeza, esa búsqueda de que funcione, entre comillas, ¿no?, hace que se sigan recetas conocidas y hayan pocos dispuestos a tener ganas de arriesgar. Vamos a lo seguro. Claro. Y claro, entonces así eso sabemos que funciona, ¿no? Y entonces y bueno, vamos para adelante. Entonces es otra cosa. Y otra cosa es querer hacer La Pasión de Cristo de un Pasolini, ¿no? Que evidentemente no encaja con la estampita. Claro. Tenemos a Miguel Litín en el túnel del tiempo, vamos a escucharlo. Como no hay ninguna posibilidad de hacer cine, entonces junto con mis primos en el campo hacíamos teatro. Entonces nos íbamos por los galpones y hicimos un escenario y poníamos un telón y yo escribía las obras y los demás actuaban, y siempre el problema eran los espectadores hasta hoy día, porque siempre había más gente en el escenario que en la platea. Claro, poníamos unas bancas, pero no había menos espectadores que actores. Y tomábamos églogas de Juan de la Encina, pequeños trozos de obra como de Fuenteovejuna. O sea, fuimos desarrollando y evolucionando hasta llegar a intentar hacer Shakespeare y hacer Hamlet, no con un Hamlet que
ya deambulaba no por el escenario, sino por entre medio de los corredores, mirando los tejados, donde iba a aparecer el fantasma del padre. Y ahí va enredándose la vida en juegos y más juegos y en proyectos más, o en proyecciones más ambiciosas de tus propios sueños. Pero jugábamos siempre todo el día a eso. Yo jugaba siempre a eso. La verdad es que no he hecho nunca otra cosa que eso. Y jugar a eso, jugar a montar películas. Entonces después de montar ahora, luego cuando termino la secundaria, de ese colegio atroz, en una de las ciudades más feas que hay en Chile, que es esta ciudad de cemento, de Santa Cruz, cerca de Palmilla, yo vengo a Santiago a la escuela de teatro, porque es la escuela de arte dramático, porque es la técnica literaria del drama, y estudio técnica literaria del drama y teatro, y había que estudiar actuación para poder estudiar dirección después. Entonces hago primero el proceso de los 3 años de actuación y después ya voy a especializarme en dirección de teatro. Y aprendo a manejar lo que es la unidad dramática, y aprendo lo que es el conflicto, y aprendo a respetar mucho el trabajo de los actores, porque juegan con sus propios sentimientos, y es todo tan delicado que si uno toca muy fuerte un instrumento lo quiebra. O sea, son instrumentos muy delicados que hay que saber cómo tocar para que suene la sinfonía. Y después del teatro, entonces se crea el Departamento Audiovisual de la Universidad de Chile. Es el tiempo en que las universidades en Chile son muy fuertes. Y voy al Departamento Audiovisual y al Cine Experimental. Y ahí me encuentro con maestros muy importantes, que marcaron definitivamente mi formación como cineasta. Miguel era un estudioso, evidentemente, ¿no? Un tipo que respetaba mucho la formación. Francisco. Sí, sin duda, evidentemente aquí está esa frase de Machado que dice que para que el vaso rebase hay que llenarlo primero, ¿no? Sí, evidentemente claro. Su vaso rebasaba permanentemente porque estaba muy lleno de sabiduría, de información, de experiencia, desde muy pequeño, en esa cosa de ir aprehendiendo con H, retomando, sacando, extrayendo como un minero de todo lo que se le iba acercando, experiencias y vivencias, sentimientos, y sobre todo, que ahí lo dice muy claramente, cosa que no es demasiado frecuente en los directores, el enorme respeto al actor, que es la herramienta fundamental con la que se termina comunicando la historia, ¿no? Y yo lo he visto a él manejar actores cuando hicimos toda la parte ahí en Nicaragua de Alcino y el Cóndor, donde había que trabajar mucho con gente que no eran actores y que eran gente de ahí que reclutábamos para hacer la película. Y entonces, cómo con el susto que tenían frente a lo que significa, por menos aparatejos que tengas desde una película, siempre apabulla, ¿no? Entonces, cómo ir haciénlos que se fueran metiendo en el personaje y extrayéndole la sensibilidad para representar aquello que él quería, ¿no? Y era maravilloso ver ese gran respeto. Nunca estuvo en la pose del director. Hay que decir que estuvo en alguien que trabajaba codo a codo con el actor. Sí, lo del actor es interesante lo que señala Francisco, porque él trabajó por un lado con muchos actores no profesionales, sobre todo en una primera época, pero después también dirigió a actores de mucho renombre, grandes estrellas, tipo Geraldine Chaplin, Jean-Marie Volonté, no sé, Katy Jurado. Trabajó con muchas estrellas y tenía como la posibilidad, la flexibilidad de dirigirlos, de llevarlos hacia el lugar donde quería, y también de trabajar con los materiales de los actores naturales, ¿no? Como se los llama. Y al mismo tiempo, en relación con la formación, hay que recordar que fue uno de los que colaboró en la fundación de la Escuela de Cine de Tres Mundos en San Antonio de los Baños, ¿no? Junto obviamente con García Márquez y Birri. Entonces, esa idea de lo que planteaba inicialmente Eliseo, de cómo le interesaba la formación y los procesos de aprendizaje, me parece que también tuvo
un rol importante en ese proceso, ¿no? Francisco, ¿y cómo era la relación con la crítica? ¿Cómo es la relación con la crítica de Miguel? Miguel con la crítica. Ya estás riéndote. Diría un término chileno casi, que tiene por supuesto siempre una dirección inexcusable hacia la madre del crítico. Pero, a la profesión de la madre. Sobre todo eso. Hoy escuché una frase de Aute, el gran cantante, que decía, con perdón, siempre dije que los seres humanos se dividen en dos grandes categorías. Uno, la gente hija de puta y la gente de puta madre. Evidentemente no le daba pelota. O sea, ya sabía que más o menos que la crítica, a veces le molestaba alguna pequeña tontería de por qué se planteaba decir, pero ¿por qué no entendió este tipo esto? Porque está haciendo una crítica tonta a algo que está claramente puesto. Porque después la otra crítica en general lo que te he dicho es decir, y bueno, porque es político, porque no sé qué, porque es parcial, todas esas cosas. Pero no, a veces había unas cosas que eran claramente, ¿por qué le daba tanta vuelta a la cosa que tenía que hacer, ¿no? Para pulirla y que fuera, que representara lo que se quería y que fuera respetuosa de los textos. El recurso del método, por ejemplo, quien haya leído los libros que nutrieron a la historia ve que el que lo está llevando adelante evidentemente lo conoce muy bien, pero conoce la esencia de lo que está ahí planteado, que no es quedarse en la forma de la historia. Y eso, bueno, pero además él era un transgresor, o sea que le interesaba también, creo que se preocupaba más si no había crítica, no importaba si era buena o mala, digamos. Eso era más importante que hubiera. Quiere decir que entonces la cosa había funcionado. Le preocupaba que no lo entendieran. Claro, sí, porque en realidad el esfuerzo enorme que hay atrás de una película, aún de la peor, la más mala. Por eso a mí me parece que es un desequilibrio ecológico cuando uno ve una película tan mala y dice, pero con todo el esfuerzo que hay atrás, aún, ¿no? Que siendo mala, hay un costo, esfuerzo, trabajo, tiempo, etcétera. Ilusiones. Pero claro, no hay derecho a hacer algo tan malo. Pablo. No, me parece que la crítica, digamos, durante la década de los 80 y de los 90 tenía un rol fundamental y que realmente decidía qué era el destino de una película, ¿no? Por lo menos acá en la Argentina y en general era así. Ahora me parece que eso se transformó mucho, ¿no? Que los circuitos por los cuales una película se legitima como una buena película, una película digna de ver, son otros. La crítica ha perdido potencia, sobre todo en los grandes medios, y empieza a circular por otras vías. Para mí la mejor crítica hoy no se lee en los medios masivos de comunicación. Bueno, Pablo, también es porque tampoco están los grandes críticos, ¿no? O sea, los críticos también, aunque sean no sean benévolos con su crítica, tenían peso, ¿no? O sea, había nivel, no era decir cualquier cosa, era gente que sabía. Sí, había nivel, creo que vos mencionaste a Miguel Couselo, digamos, evidentemente había grandes críticos para mí, Couselo. Habíamos hablado antes de Claudio España. Claudio España lo iba a citar, no sé, Agustín Magiú, había excelentes críticos y otros que no tanto, que no los vamos a nombrar desde mi punto de vista por decoro, que no corresponde, pero cuyas críticas podían definir el destino de una película, ¿no? Una crítica negativa de, no sé, García Olivieri podía llevar a una película argentina a una situación muy complicada de remontar. Sí, bueno, y además eran excesivamente críticos con las películas argentinas, sí, ¿no? Eso es verdad. Eso, es verdad. Digamos, mi abuelo Federico Mertens escribió Las de Enfrente, y siempre los argentinos hemos estado mirando a los de enfrente, ¿no? Como el ejemplo, y no mirando la propia casa. Decía Miguel que lo había conmovido Roma Ciudad Abierta, y esta es la música.
Y en Club de Fans escuchábamos Matinata Fiorentina, perteneciente a la película Roma Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, interpretado por Franco Corelli. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Bueno, estamos terminando nuestra charla con Pablo Piedras y Francisco Fasano. Nos queda un poquito de tiempo. 30 segundos, Pablo, Miguel Litín y tu despedida. No, retomo Roma Ciudad Abierta. Recién en tu relato señalabas que, y Litín siempre lo señala, que es como la primera película. Siempre uno tiene... Pero conmovió. Escenas de lectura, o en este caso escenas de visionado de películas que son fundacionales de una determinada vocación, de una determinada forma de ver el mundo. Y es interesante que él menciona esta película como la película que a los 9 años, ¿no? Muy temprano para ver una película como esta, pero donde los niños tenían un lugar muy importante. Entonces creo que algo se instala ahí y después está en la filmografía de él, en la poética. Es muy interesante eso, cómo filma los grupos, los grandes grupos, toda la cuestión de cómo se reconstruye una sociedad, de cómo se piensa una sociedad, su pueblo. Me parece muy interesante que haya aparecido justo la canción de Roma Ciudad Abierta acá. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Francisco. Bueno, gracias por la invitación, por supuesto, y sobre Miguel, lo que podría decir en función de todo esto que hemos charlado es que es un hombre que ha podido hacer en el cine desde las grandes puestas hasta las cosas intimistas. O sea, él es un maestro para organizar el despliegue de gente y de grandes masas, y eso ahí en el Alsino era impresionante verlo como movía ese concepto general que tenía de lo que pasaba dentro del cuadro, ¿no? Y por el otro lado, de golpe algunas escenas donde el detallecito pequeño de la intimidad, de la expresión, de los más mínimos detalles, es como ese arquitecto como Frank Lloyd Wright, que puede hacer la gran obra y además está haciendo el picaporte, diseñando el pequeño detallecito de esa misma casa. Estar en todo. Exactamente. Francisco, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta noche de sábado con el Club de Fans, y tanto Pablo como Francisco pasan a ser socios honorarios del Club de Fans. Les va a llegar el carnet. Nosotros todavía no somos afectos a las redes sociales. Les va a llegar el carnet plastiquito con foto. Físico. Sí. Bueno, gracias. Fantástico. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Seguiremos sumando fans al club. Sí, señor. Espacio de mi abrazo hueco. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Club de Fans, la paradoja temporal de Eliseo Álvarez, por la 1110.